escuchaste? La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, más temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí es todo hoy. Fuerza, un poquito de fuerza. ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? Sí, fue suerte. Para tener suerte se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Bueno, yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Hola, buenas noches, bienvenidos a Yo Te Avisé. Y arrancamos este programa, hablábamos fuera de micrófono y Ana Baiman me decía, Federico Sturzenegger se está probando el traje de ministro de Economía de Macri en caso de que sea presidenciable para el 2015. Lo que queremos preguntarle, ya que lo tenemos acá, es que primero tiene que pasar e inaugurar y debutar en la tarea legislativa. Para muchos fue una plataforma de lanzamiento y para muchos fue, la verdad, lo que terminó por, de alguna manera, ponerle un límite a aspiraciones políticas. Creo que fue el caso más notable, el de Francisco de Narváez. ¿Cómo se ve antes de probarse este traje, el que hablaba mi compañera? Mirá, la verdad que me parece que es un desafío muy importante. Creo que van a ser 2 años muy importantes de gestión legislativa. Son los 2 últimos años del gobierno kirchnerista y bueno, me parece que tenemos una agenda muy grande, ¿no? Tenemos la agenda de las cosas que son obvias, la agenda de las cosas que son necesarias y la agenda de las cosas para soñar, ¿no? Yo lo divido de esa manera. Las obvias es el tema de que la asignación universal por hijo tiene que ser por ley, que el INDEC tiene que ser independiente, cosas como bastante básicas. Quizás en algunas de ellas ya el gobierno viene avanzando, ya lo veremos. Las necesarias, necesitamos una nueva ley de hidrocarburos porque necesitamos resolver el tema de energía en Argentina, por dar un ejemplo. Y las cosas que te permiten soñar son cosas como, por ejemplo, lo que fue una de las compromisos que nosotros asumimos en la campaña, que es el Instituto de Evaluación Educativa, porque creemos, digamos, que el problema más fundamental que tiene la economía y la sociedad argentina es el deterioro en la calidad de su educación. Hoy, de hecho, salieron, no sé si lo vieron, las últimas encuestas PISA. Vuelve Argentina a caer, ya está en el puesto 59 de 65 países. Ustedes saben, solo el 50% de los chicos termina el secundario, el 50% que termina, el 50% comprende textos. Así que la verdad que me parece que como sociedad, todos los espacios políticos tenemos que hacer como hizo, por ejemplo, Brasil, que es ponerse como un objetivo. Brasil tiene en el 2022 el objetivo de tener los mismos niveles educativos de los países desarrollados y para eso mide, evalúa, ve quién está aprendiendo, quién no está aprendiendo para poder ayudar a los colegios que no están aprendiendo. Ahora, ¿usted lo vive, digamos, esto como una plataforma de lanzamiento político para no escaparse de la pregunta? Y en ese caso nos lo contaría, digamos, entiende el desafío que tiene que ver en la construcción de un ser más político, o por lo menos en lo funcional de lo que viene ejerciendo hasta ahora el Banco Ciudad. Sí, en el caso mío, digamos, la gestión del Banco Ciudad, que fueron 6 años, una gestión bastante técnica, creo que fue muy exitosa, con valores que nosotros llevamos de igualdad de oportunidades muy importantes, que se vieron en cosas muy concretas. Hoy iba a casa en un taxi, en taxi, y el taxista me dice que había sacado el préstamo. Nosotros sacamos un préstamo para que los peones de taxi puedan convertirse en dueños, ¿no? Y me dice, pues este taxi lo compré con un crédito del Banco Ciudad, o por ejemplo el hecho que hayamos sido la primera institución financiera en Argentina en una villa, o que todos nuestros servicios bancarios sean gratuitos. Entonces se le ha dado, digamos, una visión muy fuerte de este concepto de igualdad de oportunidades en la gestión, pero claro, es otra, y es una cosa mucho más técnica, así que me parece que sí, esto te permite ampliarte a muchísimos más temas, a interactuar, digamos, de una manera mucho más directa con las otras fuerzas políticas. Bueno, y es una experiencia, creo que en esta construcción que tenemos en el PRO, de esta tercera vía que nosotros la llamamos, ¿no? O sea, nosotros creemos que el peronismo, déjame ser un poquito provocador, el peronismo es el status quo. Hay muchos peronismos igual. Claro, tenés el peronismo de los 90, el peronismo de los K. ¿Macri no es peronista? Y entonces nosotros vamos a ir por una vía separada. ¿Macri no es peronista? Vamos a ir por una vía separada del peronismo. Te estoy diciendo que vamos a ir por una vía, la tercera vía. ¿La tercera vía qué es? La diferencia, el peronismo es el conservadurismo, es usar el Estado. Un día te llamás neoliberal menemista,
a los pocos años las mismas personas de carne y hueso son chavistas kirchneristas, pero que tienen una coherencia absoluta, que es el uso del Estado en beneficio, digamos, de una estructura de poder clientelar que lo sostiene. Y después tenés el PAN radicalismo, ¿no? El Frente Amplio Progresista, el radicalismo que tiene una tradición republicana muy fuerte que nosotros validamos y compartimos fuertemente, pero con poca capacidad de gestión en el gobierno. Entonces, nosotros vamos a llegar en el año 2015, con 8 años de gestión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, demostrando que si uno no es peronista en Argentina puede gobernar, porque no solo gobernamos, y creo que bastante exitosamente, como marcan las elecciones, sino además con el gobierno nacional en contra. La Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, la Ciudad de Buenos Aires, y nos ha ido muy bien en el interior en estas elecciones, ¿no? Porque creo que los valores que nosotros transmitimos se van sintiendo. ¿Y cuál es nuestra visión? Nuestra visión es quebrar ese status quo, que el Estado tiene que estar al servicio de la gente y de la ciudadanía. Y bueno, ese va a ser el debate que nosotros vamos a hacer. Nosotros en el debate en el 2015 vamos a decir y vamos a tratar de defender nuestra visión de que el PRO es el mejor gestor, el mejor cuidador, el mejor guardián de los recursos públicos para que esos recursos públicos lleguen a la gente y no estén usados. O en una estructura de poder que los desvía de la gente, y te puedo dar ejemplos, si querés lo profundizamos este tema, o de gente con valores muy democráticos, republicanos, que te repito, con los que comulgamos, pero que pues no tiene capacidad de gestión. ¿Y qué rol va a ocupar el Estado dentro de esa tercera posición que ustedes estarían proponiendo? El que tenga que ocupar, el que pueda tener, pero un Estado interventor, un Estado laissez-faire. No tenemos una posición dogmática. Fíjate, yo soy presidente de un banco público. Entonces el PRO llegó a la ciudad. Te digo, todos los empleados del banco estaban aterrados cuando llegamos que lo íbamos a privatizar, tenían esa idea, esa fantasía. Le dijimos, no, venimos a gestionar esto, y creo que lo hemos gestionado bien y de una manera efectiva. Entonces me parece que nosotros no tenemos una visión. Vos me decís, vamos a tener un Estado que nos genera los servicios públicos de Suecia y que es un Estado como el de Suecia, y te firmamos todos, todos el PRO te firmamos. Nadie. Bueno, por eso te digo, no tenemos esa posición dogmática. Si podemos tener un buen Estado, la vamos a cuidar, lo vamos a crecer y lo vamos a gestionar bien. Hay cosas con las cuales uno puede tener dudas. Yo el ejemplo que siempre doy, que es esto de ser guardián de lo público, es la comparación entre el Metrobús y Aerolíneas Argentinas. O sea, vos haces el Metrobús le ahorra a la gente 100.000 horas de transporte por día. Son 25 millones de horas en el año. A un costo, te digo, esto ya acá le pido disculpas a los que nos miran, hago medio así como una cosa de economista, le pones un valor a la hora, por ejemplo, que la hora valga 20 pesos la hora. Es una obra que te rinde 500 millones de pesos, es como el retorno para la sociedad. Todas las horas por un valor de esa hora. Y es una obra que salió 150 millones de pesos, es una obra que se pagó en 4 meses. Ahora, esa obra costó lo que Aerolíneas Argentinas pierde en 20 días. Y Aerolíneas Argentinas pierde esa plata en los vuelos internacionales. O sea, para que un argentino vuele en un avión de Aerolíneas a Sydney, o a Roma, o a Miami, o a Madrid. Y yo digo, ¿cuál es el beneficio para que la sociedad sacar de su bolsillo un montón de plata? Es una decisión ideológica, digamos, sostener la línea de bandera, recuperarla. Está bien, pero te sale caro. Te sale carísimo, porque yo con esos miles de millones de pesos que Aerolíneas gasta para que tengamos un vuelo de Aerolíneas a Sydney, se puede hacer un Metrobús cada 20 días. Ahora creo que se cancelan, ¿no? Los de Sydney. Sí, justamente los de Sydney. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? O sea, puedes hacer un Metrobús cada 20 días, un Metrobús como el de la 9 de julio, donde no 100.000, sino ya 1 millón de personas, 2 millones de personas puedan viajar mejor. Entonces, digo, ¿cuál es el verdadero uso progresista de los recursos? Entonces, digo, no tenemos una visión ideológica de este tema. Miremos en qué se gasta. Yo digo, asignación universal por hijo. Nosotros, ¿cuál es nuestra propuesta? Que se siga cobrando 3 años después de conseguir un trabajo formal. Porque está estudiado, esto no lo dice Federico Sturzenegger, o sea, vamos a las universidades, la Universidad Nacional de La Plata tiene gente muy buena que trabaja en el tema de pobreza, entonces ellos lo que han demostrado es que la gente que tiene la asignación universal por hijo no quiere formalizarse, porque tiene miedo que va a un trabajo formal, después lo pierde, y después pierde la asignación, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que los programas sociales incentiven a la gente a dar el paso a la formalidad. Entonces, ¿cómo sería una manera? Haciendo que la asignación universal por hijo se siga cobrando
por 3 años después que uno encuentra trabajo. ¿No es riesgoso interpretar la asignación como una desmotivación para trabajar? No sé si es riesgoso, son los hechos. O sea, esto está demostrado, está estudiado, y digo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle más dinero a la asignación universal por hijo, tenemos que potenciarla más para que la tenga, porque ha sido un elemento de transformación que creo que toda la sociedad está de acuerdo, nadie está, al contrario, yo te dije al principio, una de las cosas obvias es hacerlo por ley, que no sea una prerrogativa presidencial, sino que sea un derecho bien establecido para la ciudadanía, y tenemos que poner un poquito más de plata en eso, o bastante plata más en eso, para que la gente la siga cobrando. Hay posiciones, digamos, contrapuestas, porque se busca limitarlo, mientras desde otros sectores claramente lo que se busca es ampliarlo. Claro, nosotros seríamos por ampliarlo. Y dentro, el PRO estaría por ampliarlo. Perdón, de este escenario que plantean, esta legislatura que va a inaugurar su banca, ¿cuáles serían las alianzas? Porque, bueno, planteaba, ¿no? ¿Cuáles serían como los beneficios y las contradicciones que tiene con cada una de las fuerzas? Hoy el PRO, ¿con quién se siente más cerca a la hora de hacer alianza? Sí, yo creo que tenemos todos los temas de la República, de la independencia de los poderes, donde creo que todo el arco opositor está muy unido. Creo que ya está como de alguna manera un poquito más precavido respecto, y creo que la discusión la tuvimos ahora, o se vio, es una manera muy evidente con la discusión de la ley de responsabilidad del Estado y del Código Civil, donde ya la oposición dijo, no, esto no, porque la verdad que el Estado no sea responsable, que los funcionarios no sean responsables de los actos o cómo afectan ellos la vida de las personas, nos parece que es un poco demasiado, sobre todo cuando lo combinás con un artículo que es el 240 del proyecto de reforma del Código Civil, que condiciona la propiedad privada de la decisión de un funcionario. Entonces, acá hay una combinación muy mala, que es que un funcionario puede condicionar el uso de cada uno de los argentinos de su propiedad, y después si eso le genera un daño al particular, el funcionario no tiene responsabilidad. Bueno, entonces vos ahí fíjate, si ves, la oposición de una manera bastante ordenada. Estuvo en el programa pasado Tonelli con un senador del PRO, sí, ¿no? Y parecían más cerca. Un senador del PRO con Tonelli con un senador del Frente para la Victoria. Con un senador del Frente para la Victoria, y parecían las posiciones mucho más cerca de lo que uno podía pensar, sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el artículo 19, la procreación, el momento de la concepción. Creo que había más acuerdo, ¿no?, entre el PRO y el Frente para la Victoria. Bueno, ahí nosotros pensamos que no amplía derechos lo suficiente. Por supuesto que en los temas de familia siempre, digamos, hay un voto a conciencia donde las visiones no son totalmente homogéneas, incluso nosotros en el caso del PRO, y lo hemos discutido muchísimo, pero por ejemplo te doy un ejemplo si les interesa el tema. Vos tenés en el caso del tema de familia, vos tenés que el matrimonio se hace mucho más liberal y mucho más fácil, puedes hacer acuerdos prenupciales, todo eso estamos todos totalmente de acuerdo. En el PRO estamos bastante, me diría unánimemente de acuerdo. Y después tenés una cosa que se llama la unión convivencial, que es como una cosa intermedia entre... Entonces a nosotros eso nos parece que es una institución que no tiene mucho sentido de ser, siendo que el matrimonio ahora no tenés prácticamente ninguna restricción, y donde el Estado se te entromete a los 2 años. O sea, si vos convivís con una persona por 2 años, eso empieza a generar de manera implícita o automáticamente una serie de derechos cruzados. Entonces, nosotros lo que decimos es, mira, vos tenés 2 maneras de juntarte o decidir vivir tu vida con una persona. Una es con el tutelaje del Estado, a través del matrimonio, que ahora con el nuevo Código Civil te da una libertad de cómo vos te puedes asociar, manejar los bienes, que es total. O sea, vos elegís y tenés la protección del Estado respecto a ese contrato que firmás. Y después tendrías que tener una posibilidad de vivir con otra persona sin que el Estado se te meta en las narices. Esto parecía cercano a las posiciones de la Iglesia y a las modificaciones que la propia Iglesia Creo que en esto que te estoy diciendo no mucho, ¿no? Lo llevo un poco al terreno económico. El acuerdo de YPF, el preacuerdo que ya casi está cerrado, ¿a usted le parece bien, le parece mal? ¿Es la vía del desendeudamiento, de terminar con el desendeudamiento? No, claro, es el comienzo del endeudamiento. No, pero sí, para nosotros es una gran reivindicación lo que pasó. Porque nosotros, vos fíjate que el PRO fue el único partido que tuvo la valentía de pararse en el Congreso y decir, no, muchachos, así no. O sea, ir a agarrar una empresa y sacarla con el que actualmente es el ministro de Economía, diciendo no solo que no había que pagar, sino que eran los españoles que tenían que pagar. Nosotros pensamos que eso no iba a ser un mecanismo conducente para recuperar la inversión que se necesitaba en Argentina. Sabíamos que YPF no la iba a poder hacer, pues estamos hablando de 100.000, 200.000 millones de inversión en una empresa
que es la del único país que no tiene acceso al mercado de capitales, era una cosa que no podía funcionar nunca. Entonces el gobierno se empecinó en eso, dejó de haber inversiones, llegaste al absurdo 10 meses después o 12 meses después que tuviste que regalarle un pedazo de vaca muerta a Chevron, ya en una desesperación por traer recursos, en un contrato que ni te animás a mostrarle a la sociedad. O sea, el gobierno todavía no se anima a mostrarle a la sociedad cuál fue el contrato que firmó con Chevron. De confidencialidad. Claro, que tenía que ver con el juicio. Entonces, ¿qué pasó? Que en un momento dijeron, digamos, la comunidad petrolera, o sea, los que están dispuestos a venir a invertir la plata en serio que se necesita para vaca muerta, le dijeron al gobierno, mirá, la verdad que si esta situación no está resuelta es como muy loco esto, demasiado riesgoso. Entonces el gobierno dijo, sí, la verdad que tiene sentido, ordenemos. Entonces nosotros lo consideramos como una gran reivindicación. Creo que es un paso en la dirección correcta, porque es el paso de una agenda que me parece que está llevando el jefe de gabinete en este momento, que es de una normalización de Argentina, ¿no? Que me parece que incluye el tema de Repsol en primera instancia, o una frase que él ha dicho que para mí es muy esperanzadora, que todavía tiene que concretarse, que él dijo, el tema del INDEC es un tema del pasado. Yo lo que agarré de eso fue que él me dijo, mira, no vamos a mentir más. Me encantaría que fuera ahora en diciembre, que no esperemos al nuevo índice en enero, pero creo que van en esa dirección. Entonces creo que el jefe de gabinete está intentando, y es muy probable que ellos ya se han dado cuenta que de alguna manera en los últimos años, te voy a decir algo que por ahí te choquea un poco, el gobierno, quizás involuntariamente o no, siguió las recetas más estrictas del Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional, cuando va a un país a asesorar, ¿qué es lo primero que le dice? Bajen la deuda. Porque el Fondo Monetario interviene cuando un país se viene endeudando mucho, no hay más financiamiento, entonces dicen, muchachos, ajusten y bajen la deuda. O sea, ¿que Argentina se desendeudó para cumplir con el fondo? No digo que lo hizo para cumplir con el fondo, porque no hay ningún tipo de relación con el fondo, pero digo, es la receta tradicional que te daría el fondo, que es desendeudar tu economía, lo cual quiere decir que no te puedes endeudar, que todo gasto que tenés lo tenés que pagar con impuestos. El gobierno ha aumentado mucho la carga impositiva de una manera impresionante. Cuando no pudo aumentar más los impuestos, aumentó el financiamiento vía la inflación. Entonces, entonces yo creo que el gobierno dijo, mira, esta receta del fondo la verdad que no va más y tenemos que ir a una receta un poquito más flexible donde necesitamos traer un poco de inversión extranjera directa. Creo que el sector energético es un poco lo que los motivó a hacer el cambio, o quizás incluso financiamiento también para ayudar en el tema cambiario. Así que sí, creo que hay un posible cambio. Cortita y apelando a su capacidad de síntesis, porque me matan, ¿no? Me dicen, nada, se va a sentar ahí, va a llegar, va a asumir y va a pedir revisar esta ley Conti de los fondos judiciales en el Banco Ciudad. Sí, la verdad que sí, es casi como un imperativo. Sí, mío, claro, ¿no? claro. Era esperable. Era obvio, esperable. pero no podíamos dejar de Federico preguntar. Sturzenegger, muchísimas gracias por estar acá con ustedes. nosotros. Quédense, hay mucho más, yo te avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. El narcotráfico está en boca de todos desde hace varias semanas, especialmente con la declaración de la Iglesia pidiendo que el Estado intervenga de manera perentoria. Y la semana pasada con el nuevo nombramiento en la Cedronar. Sí, enunciados que tienen que ver por ahora, digamos, enunciados, hay que ver qué pasa en la práctica, pero que tiene que ver con el nuevo enfoque que se le da a lo que se conoce como la lucha contra el narcotráfico. Vos lo marcabas tanto en la Cedronar, hoy en el Ministerio de Seguridad, pero hay que ver qué es lo que pasa con los consumidores, ¿no? Porque los esfuerzos del Estado, si solamente se están orientando a un sector o al otro, y el consumidor cómo se lo está mirando, cómo se está trabajando, y si otra vez se lo busca penalizar, o cuál va a ser esta nueva posición que se tiene desde el único organismo técnico científico que trabaja el tema de la droga, como es la Cedronar, y desde el Ministerio de Seguridad, que ha hecho y viene mostrando importantes esfuerzos. Vamos a reflexionar un poco a este respecto junto a María Rosa González, que es de la Red de Madres contra el Paco, a Rómulo López, abogado de Madres contra el Paco, a María
Mariano Fusero, militante por la despenalización, y a Francisco Olivera, que es cura de la Opción por los Pobres. A los cuatro, muchísimas gracias por venir. Y primero, digamos, la primera pregunta me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que si efectivamente sienten que el impacto de todas estas medidas, nombramientos, cambios y discursos llegan a la problemática más profunda del consumo. Empezamos. No, principalmente creemos, o sea, recién estuvimos hablando acá con el padre, la asignación de Molina es bienvenida mientras que no haya una afectación del Estado laico, y creemos que es una cuestión de que los dogmas de por sí un representante de la Iglesia podría llegar a afectar esta cuestión, ¿no? Tenemos una independencia que se ha logrado de los dogmas católicos en un Estado constitucional de derecho que habría que respetar, por lo cual también es algo que la CEDRONAR se debería de contemplarse los paradigmas que están utilizando, ¿no? Es un organismo que se creó bajo un paradigma hipócrita de aquel momento, que era que cualquier consumidor era un posible delincuente, entonces toda cuestión de los consumidores tiene que estar relacionada con una política de seguridad. Cuando eventualmente las personas que por un uso problemático de las sustancias pueden llegar a tener algún problema de adicción, tienen que ser contempladas por un sistema sanitario. Y precisamente la CEDRONAR lo que hace es una mezcla de paradigmas con los paradigmas sanitarios y paradigmas de seguridad. Por eso es un organismo de prevención de adicciones y es un organismo también vinculado a la lucha contra el narcotráfico. Habría que dividir esos paradigmas y creo que la función de Molina, por lo que entiendo, por lo que dijo el jefe de gabinete, estaría más vinculado a esta cuestión de prevención de adicciones. Por ese lado, o sea, en primer lugar, creemos que es una cuestión que va a haber que ver con precaución, o sea, que nos afecte con esos dogmas católicos, como dije, y que se dividan las instancias que aborca CEDRONAR. Y respecto de los consumidores, o sea, principalmente tenemos desde el año 2009 el fallo de Arriola, que no se está cumpliendo con un cambio de la legislación, de la ley 23737. En su artículo 14 sigue penalizada la tenencia para consumo personal, que es la forma más directa que tenemos de penalizar consumidores. Estos consumidores generalmente son personas entre 18 y 23 años. La figura esta conlleva cerca del 87% de las causas en la justicia federal. No se persigue el macrotráfico, el narcotráfico, sino que se está persiguiendo a los pibes en los barrios. Sirve de una función de extorsión policial directamente en los barrios. A los pibes se lo está llevando preso por esto. Tenemos el caso de Miguel Ángel Durrells, asesinado por la policía por una cuestión de excusa, que lo agarraron en la calle supuestamente con 70 gramos de marihuana. Tenemos el caso de Alexis Torrijo, 4 meses preso en Santiago del Estero, a Facundo Colombini, etcétera. Tenemos muchos casos. Ahora tenemos a Brenda Chignoli también en la provincia de Córdoba, que es una usuaria medicinal de cannabis que está siendo procesada porque le hicieron un allanamiento en su casa y le encontraron plantas para su uso medicinal. Todas estas cuestiones son una cuestión de que tenemos que hablar seriamente de la despenalización de la tenencia para consumo personal, y nosotros presentamos un proyecto del año 2012 con la diputada María Rashid que también abarca la cuestión de legalización controlada de una sustancia como es el cannabis. Más allá de una reforma integral de la ley de drogas, de la 23737, empezamos a hablar de una legalización controlada de una sustancia al estilo hoy por hoy de lo que está sucediendo en Uruguay y en otros países del mundo, hasta mismo Estados Unidos, como unos promotores de esta política prohibicionista. Tiene 18 estados con uso medicinal de cannabis y 2 estados, Washington y Colorado, con el uso recreativo. Por lo cual esa es la política que vamos a avanzar. Doctor, ¿usted asentía o no con algunas cosas? No, ahí tuvimos una charla previa antes de ingresar al estudio con Mariano, Francisco y María Rosa, en la que, bueno, hay algunos puntos en los que obviamente yo coincido con Mariano, porque en realidad no hay un abordaje decidido de lucha contra el narcotráfico. No hay una política a todas luces transparente que tienda a eliminar este flagelo. En lo que disentimos con Mariano, obviamente con absoluto respeto, es en la cuestión esta de la legalización. Pero también coincido en que lo que sucede es que siempre el hilo se corta por lo más delgado. Y el que termina detenido y el que termina cumpliendo una prisión efectiva es aquel que consume, que por ahí consume en mínimas dosis, y no se ataca la raíz verdadera del problema, en la que están involucrados altísimos responsables de organismos estatales, policiales, judiciales, que no hacen absolutamente nada para frenar este fenómeno. De modo tal que nosotros, en principio, sí estaríamos expectantes de cuáles van a ser los pasos que va a dar
Juan Carlos Molina al frente de la Cedronar. Creo que le debemos dar una carta blanca para que comience a ejercer su función y lo veremos en la medida que vaya desarrollando su andar. Francisco, usted que trabaja, digamos, ¿no?, en las bases, ¿el Estado llegó ahí, hubo desamparo? ¿Cree que con esto, por lo menos con lo que se viene pregonando del trabajo que se presupone que va a hacer, que no es titular, de la Cedronar, se va a llegar a donde el Estado hoy no llega? Yo creo que él tiene una experiencia grande en el trabajo en las bases, en el trabajo con los pibes que cayeron en la droga, y en ese sentido lo que tiene que ver con la prevención y con el cuidado para que puedan salir los que cayeron, yo creo que sí vamos a dar pasos realmente importantes, porque hoy en día lo que nos ocurre es que los lugares a donde van nuestros chicos, qué sé yo, le dicen, por ejemplo, este miércoles psicólogo, al miércoles que viene le toca a la trabajadora social, y necesitamos trabajar en los barrios. Porque ahí es donde está el problema, porque ahí es donde están los pibes, porque muchas veces no hay una plata ni para tomar el colectivo y llegar al lugar, o simplemente porque es en el barrio donde hay que trabajar. Y yo sé, por lo que pude hablar con Juan Carlos, que esa es la idea, ¿no? Trabajar con las organizaciones, no trabajar, yo creo que acá no hay dogma católico. Aquí lo que tenemos que hacer es luchar por la vida de los pibes. Después creo y calculo que también lo que tiene que ver con la prevención del narcotráfico, pues seguramente habrá asesores y gente más especializada que estén en esos temas, ¿no? Yo personalmente también estoy a favor de la legalización o de la despenalización, porque vemos cómo los pibes más pobres están, son criminalizados por algo que como mucho puede llegar a ser una enfermedad. Ciertamente no es lo mismo, ¿no?, para un pibe que no tiene trabajo, que no tiene futuro, que no tiene un montón de cosas, el uso de la droga, pero el tema de perseguirlo por un consumo personal tampoco soluciona nada. María Rosa, ¿la designación de Molina le da esperanza o le da desconfianza? No, desconfianza no. Yo apuesto siempre, ¿no? Siempre digo que hay esperanza, ¿no? Yo estoy trabajando en la mesa de trabajo de la Cedronar, que es un trabajo que pusimos nosotros las madres para poder hacer auditoría junto con la gente de la Cedronar. Nos juntamos una vez al mes, madres de distintos lugares. Creo que él va a escuchar a las madres también, porque las referentes de los barrios somos las madres que trabajamos dentro de los barrios, que vivimos día a día, el consumo de las drogas, ¿no? Claro, ¿cómo llegó usted a hacer esta militancia? Yo empecé con mi hijo en consumo. Mi hijo empezó a consumir drogas, Paco, y a punto de perder la vida, tuve que cortar una avenida para poder ser escuchada. A raíz de eso empezó mi lucha por él y de ahí continué, por otros chicos. Hace 10 años que estoy luchando, lo que sí veo, creo que también hay que hacerlo ver que el aumento de consumo ha subido muchísimo, ha aumentado muchísimo, que cada vez son más los pequeños que consumen, que esto no es solo Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino estamos hablando de todas las provincias en general. Creo que la Cedronar desde hoy va a tener que tomar, habiendo una cabeza, porque no había, estaba sin jefe de gabinete, más si el padre, conoce la problemática, creo que va a saber cómo más o menos manejar y el trabajo dentro del barrio está. Pero perdón, ¿no? También está esta respuesta urgente, porque recién hablamos de adicciones y adicciones graves, como en el caso del Paco. Hoy, por ejemplo, ¿hay dónde derivar estos chicos? Porque en esos casos no alcanza el tratamiento con un asistente social que los vea una vez por semana. Bueno, vamos al paso ese. Nosotros teníamos algo que se está discutiendo mucho con las madres y todo. Lo hemos hablado en la Cedronar, la nueva ley de salud mental. ¿Qué pasó con la nueva ley de salud mental? Nosotros antes pedíamos la protección de personas con un chico adicto
que no tenía voluntad, porque en realidad no tienen voluntad propia de internarse, de hacer un tratamiento, ¿sí? Entonces, a raíz de un juzgado, de un juez, conseguíamos que se interne con una protección de persona, que fue así que yo interné a mi hijo. Ahora, eso no se puede hacer ya, porque tiene que ser por voluntad propia. Si vamos al caso, el chico que consume Paco pierde la voluntad. O sea, ¿de qué voluntad hablamos? No tienen voluntad, porque están destruidos, totalmente destruidos. Yo creo que el padre en el barrio también lo debe ver. O sea, estos chicos no tienen voluntad. Pero se depende, a ver, me están diciendo que depende hoy la decisión del menor para internarse y que no está la figura de la curatela, por ejemplo. Nosotros lo que hemos visto las madres, que hay chicos menores, tenemos chicos de 11 años consumiendo, se ha pedido protección de personas, los padres han ido al juzgado, no, y si lo internan en lugares abiertos, y primero le pregunta si él quiere hacer un tratamiento, porque dicen que va contra la ley del niño si es obligado a un tratamiento. O sea, yo respeto los derechos del niño, ¿no? Hablan de los derechos del niño. O sea, ¿de qué derecho hablamos cuando vemos que un chico de 9, 10 años está tirado, durmiendo en condiciones pésimas en un lugar, un adicto al Paco? O sea, yo creo que no se respeta los derechos. Sí lo manejan como ellos quieren, ¿no? Más allá de eso, la atención mínima, nosotros estamos trabajando con un centro de salud, que hay médicos buenísimos, que bueno, están todo el tiempo pendientes, el centro número 5, que pertenece a Santoyani. Trabajamos con ellos, con médicos de ahí, que ponen todas las garras para poder, bueno, estos chicos menores y no menores, de ayudarlos. Pero bueno, acá creo que falta mucho también la parte, o sea, del Estado. Mariano pedía levantar la mano mientras escuchaba a María Rosa. No, una aclaración sin ánimos de contradecir a María Rosa, pero la ley de salud mental sí establece, o sea, por más que se respeta la autodeterminación de la persona, establece un régimen de que cuando una persona corre riesgo su propia vida o integridad física, o la vida e integridad física de un tercero, sí tiene un régimen de internación compulsiva. Ese paradigma fue cambiado en beneficio de esta autodeterminación de las personas y demás, pero se sigue contemplando, por la pregunta que recién hacían, esta figura de internación. Y además algo también, la diferencia es que acá no tiene que intervenir la justicia penal. O sea, nosotros tenemos una ley de drogas que actualmente a las personas, por ejemplo, para tenencia para consumo personal, lo que recién estamos diciendo, o para la figura de autocultivo, se permite la declaración de esta persona ante los estrados judiciales de que es una persona con un consumo problemático o un adicto a estas sustancias. Con esa declaración se suspende la pena, y si en 2 años esta persona no tuvo la voluntad, digámoslo así, o por su comportamiento y demás, no tuvo esa voluntad de curarse, entre comillas, porque digamos que no todo consumidor de sustancias es una persona enferma, ¿no? Primera aclaración. Según la Organización Mundial de la Salud, solo el 0,5% de las personas en el mundo que consumen sustancias ilegales pueden considerarse con un abuso o un consumo problemático de estas sustancias. El resto de las personas, la gran mayoría, los hacen dentro de su autodeterminación individual, como la persona que consume eventualmente tabaco, como la persona que consume alcohol, o como la persona que consume la sustancia de mayor muerte en el mundo, que son las costumbres alimenticias, la comida chatarra, etcétera. La cardiopatía isquémica, por ejemplo, es una de las principales causales de muerte en el mundo, y por ejemplo es algo bastante publicitado mediante cajitas felices de algunas empresas de comida chatarra, ¿no? A nuestros niños, y es la principal causal de muerte en el mundo. Bueno, entonces esas personas, una cosita más, o sea, para redondear esto, de estas personas, lo que existe hoy por hoy en la ley de drogas, que contradice a la ley de salud mental, eso sí, es esta internación compulsiva de la persona. Nadie se cura, digámoslo, de una forma compulsiva si tiene un problema de adicción, y nadie se cura si a los 2 años que no se curó le corresponde una pena. Eso es lo que hay que cambiar. Ese paradigma es lo que hay que cambiar, la internación compulsiva, la forma compulsiva de curarse. Digamos que es, si consideramos una enfermedad, ¿no? Como puede ser una adicción, o sea, la única enfermedad que la ley argentina está estableciendo una obligación de curarse. Ahora, algo para los 4 me parece importante, sobre todo para quienes nos están mirando y que podemos aportar algo en esta charla. Cuando estamos hablando de despenalización, ¿no hay un mensaje confuso? Porque no estamos hablando solamente, que me parece que es lo que coló en el imaginario colectivo, de la despenalización de la marihuana. Estamos hablando de la despenalización de las drogas, lo que incluye todo el arco del consumo. A ver, si me permitís.
La 23737 precisamente reprime toda una cadena que tiene que ver con la comercialización de la droga, que comienza precisamente en el que la produce, en el que la fracciona, en el que la transporta, en el que la comercializa y llega hasta el consumidor. En cierta medida, digamos, por una cuestión precisamente de formación profesional, hay algunos puntos en los que yo coincido con Mariano. El sistema judicial está diseñado de tal manera, la agencia judicial y la agencia policial están diseñadas de tal manera que, como yo dije hace un rato, cortan el hilo por lo más delgado. Es decir, apuntan al castigo del que consume y no apuntan a los grandes traficantes de droga, no apuntan a las cocinas, no apuntan a los carteles, que son los que están dominando el territorio argentino y que con algunas campañas publicitarias, con algunos eslóganes y con, digamos, fachadas que realmente no tienen detrás de sí un serio compromiso de lucha contra el narcotráfico, hacen creer a la población que, digamos, las medidas que están tomando son correctas. Y en realidad, a mí, sinceramente, y con esto termino, así los dejo hablar a los demás, sinceramente siento vergüenza ajena cuando escucho la publicidad oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires haciendo ostentación de la cantidad de casos de droga y operativos antidroga resueltos. No tendría que haber un solo operativo antidroga, no tendría que existir el flagelo de la droga. En esto, ahí es donde disiento con Mariano en el enfoque, pero, y con todo respeto, pero no debería existir. Pero como decíamos con Francisco afuera, es una realidad, existe. Y pero si yo le pregunto a Francisco qué se consume en Maciel, no creo que sea la mayoría el uso recreacional de la marihuana. No, la problemática más profunda. Que es muy distinto el chico pobre, marginado, excluido, que no encuentra un futuro a su vida, que el que lo hace de una forma recreativa, que podremos estar de acuerdo o no, pero es su libertad, digamos personal. Que tiene estudio, que tiene trabajo, que va a la universidad. Yo tengo un montón de amigos que se fuman un porro de vez en cuando, ¿sí? Y hacen una vida absolutamente normal y a lo mejor son trabajadores sociales en los barrios o son y grandes personas que luchan por un mundo mejor y etcétera, etcétera. Ahora, cuando se le suma al pibe que tiene todo eso, encima la represión policial, no estamos solucionando nada. Entonces, prevención. Para el pibe, para que no entre en el consumo de la droga. Yo como cura le voy a intentar mostrar que merece la pena vivir, que hay valores, que podemos luchar por las cosas, que tenemos que cambiar la realidad, que este mundo puede ser mejor, etcétera, etcétera. Prevención. Después, al pibe que cayó, bueno, ayudémosle a salir. Pero eso es mucho más difícil. Pero tienen hoy las herramientas, ¿el Estado alcanza esa mano para ayudarlo a salir al pibe que ya cayó y que, digamos, que no tiene esa etapa de la prevención o de la charla para alertarlo? ¿Hoy las tiene usted? Es difícil, mucho más que antes, pero creo que en esto es lo que hay que avanzar muchísimo más, ¿no? Y también es cierto que se mezcla todo. El pibe que cayó en la droga no quiere salir y la mamá sufre un montón, o se lo internó compulsivamente y a los 2 años volvió a la misma realidad y vuelve a caer en las cosas. Ahora, ¿qué hacemos con el narcotráfico? Yo hace poquito leí un artículo de Zayat, creo que era El Economista, donde o él comentaba un artículo donde hablaban de la ley seca en Estados Unidos. Ahí, cuando prohibieron el alcohol, ahí se armó todo el despiole de mafia, de policía, de eso justamente yo les quería preguntar. Vos decís, apuntan al consumidor. ¿Apuntan o es donde conviene apuntar para que todo el resto de la red siga funcionando? Porque necesitan estadística, precisamente necesitan mostrar. Por eso yo decía recién que el gobierno de la provincia de Buenos Aires
tiene una campaña publicitaria donde se jacta de haber llevado a cabo más de 138.000 operativos antidroga. Esos operativos antidroga son precisamente los casos que mencionaba recién Mariano. Chicos que están consumiendo, chicos que están... A ver, en Corral de Bustos, hace casi 5 años, están detenidas 2 personas por haber denunciado la corrupción policial, la provincia de Córdoba, la corrupción policial con las bandas de narcotraficantes. Han rodado las cabezas el jefe de la policía provincial cordobesa, el subjefe, y estas 2 personas que tuvieron el coraje de denunciar esa corrupción policial continúan detenidas. Es decir, hay un enfoque absolutamente distorsionado de lo que es la represión contra un delito como es el tráfico de drogas y estupefacientes. Y se corta siempre por, digamos, a ver, Mariano defiende chicos que se crea la falacia de lo que está diciendo el doctor, se crea la falacia de la represión contra el narcotráfico mediante la criminalización de los consumidores, ¿no? O sea, recién estábamos diciendo, o sea, el 70% de las causas en la justicia federal por el tema de la ley de drogas son consumidores. O sea, lo único es en el mundo, o sea, por sí se incauta solo 10% de la droga que circula por el mundo, imaginemos, ¿no? O sea, el resto del 90% son sustancias que circulan libremente y eso está regulado por el mercado, que es el mercado ilegal, ¿no? El mismo narcotráfico, la lucha de los carteles y demás es lo que está regulando esta sustancia. Pues se está cortando por lo más fino, como dice el doctor, o sea, tenemos casos, como recién nombré, o sea, de personas que hacen un autocultivo o la tenencia para consumo personal en la calle, y lo que sirve nada más es un método de control social y de extorsión policial en los barrios. Generalmente se corta por lo más humilde, podríamos decir, por la situación socioeconómica pobreza, es donde las policías logran la extorsión. Y también el mercado ilegal no solo que permite un gran caudal de dinero a estas mafias, o sea, el narcotráfico, sino que también ese gran caudal de dinero permite la corrupción, permite irrumpir en las instituciones policiales, la complicidad policial. Ahora estamos viendo lo que está pasando en Córdoba, en Rosario, etcétera. O sea, temas muy preocupantes, y ni que hablar en Santa Fe, bueno, ni que hablar en lugares como en Centroamérica o en México. O sea, en México la provisión actualmente desde 2006 a 2010 hubo 70.000 muertos y 26.000 desaparecidos. Y el consumo de sustancias prohibidas en México en ese plazo de tiempo mató 563 personas. O sea, tenemos un promedio de 100.000 muertes, podríamos decir, contra 563 personas que fallecieron por un consumo problemático de estas sustancias. Es una desbalance. Cada uno de ustedes desde el lugar que los involucra a esta problemática, que trabajan y que la conocen, tuviese la posibilidad de pedirle una cosa a Molina. ¿Qué sería lo primero que le sugerirían o le plantearían si lo tuviesen hoy sentado acá enfrente? Yo como madre le pediría que, bueno, que se trabaje mucho lo que es la prevención, porque esto, bueno, cada día avanza más y cada vez son más pequeños los chicos que caen, pequeños porque son chicos de 10 años que están consumiendo, chicas también, nenas también, y bueno, mucho trabajo en prevención y bueno, y la asistencia a los adictos, que bueno, que yo creo que sí, ya sé, no se puede recuperar todos los adictos que hay, porque son muchísimos. Y bueno, y la lucha contra el narcotráfico, porque mientras esto siga avanzando, no sé a dónde vamos a llegar, porque hace 5 años atrás estuve hablando sobre el tema de los chicos pequeños, el miedo de que caigan en consumo, y bueno, hoy lo veo que está pasando esto. Esto es lo que le pediría yo, ¿no? Como madre y en representación de las madres, y que bueno, y que se tome en cuenta la internación que bueno, el adicto no puede decidir por voluntad propia. Yo más que pedirle, le desearía que no le suceda lo mismo que le sucedió a su antecesor, a Bielsa, que se tuvo que ir porque no le dieron los elementos y los recursos que necesitaba para llevar adelante su tarea. Nada más. En primer lugar, lo que dije al comienzo, o sea, que no lleve adelante a Cedronar con la Biblia en la mano y los dogmas católicos impuestos por Francisco con sus prejuicios respecto del tema. En primer lugar, es una preocupación, como dije, o sea, el tema del Estado laico se tiene que respetar, más allá de esta designación. Y en segundo lugar, lo que estuvimos hablando, o sea, de que hacer todo lo posible para analizar
la reforma de estas conductas, de la despenalización de la tenencia para consumo personal en primer lugar, de la tenencia simple, el consumo ostentoso, algunas figuras como la agente encubierto, y obviamente velar y hacer estudios, además por el tema del uso medicinal del cannabis, que ya los hay, pero a nivel regional y local estamos medio falta de esos recursos, y ver la forma por la cual podríamos sacarle a las mafias este gran negocio y llegar a algunas formas de regulación de algunas sustancias como sea el cannabis. Francisco. Bueno, yo le pediría que algo que ya se viene haciendo, pero incrementarlo, tener centros barriales, puntos de encuentro, donde junto con las organizaciones de los barrios, sean sociales, religiosas, ONGs, los que estamos en los barrios y conocemos la realidad de nuestros pibes, trabajemos juntos con herramientas que uno personalmente no puede tener porque cuestan dinero, porque un trabajador o un psiquiatra o qué sé yo, o un psicólogo, y bueno, la gente tiene que vivir y hay que pagarle, y muchas veces nosotros no tenemos esas posibilidades, que haya esa conjunción con el Estado, pero en territorio, porque son los lugares donde el pibe se va a ir acercando y donde podemos ir viendo en el día a día las formas de sacarlos adelante. Después, los que trabajamos en los barrios hacemos todo lo posible por la prevención y por supuesto, pero me sumo al tema de que yo sé que convivo con la droga y no tengo la ilusión de que pasado mañana, ni en 2 años, ni en 20 años se va a acabar. Convivimos con ella y esto solo no basta. No sé qué más hay que hacer, pero algo más seguramente. A los 4, muchísimas gracias por acompañarnos. Enorme desafío para un titular de un organismo con un perfil por demás atípico. Bueno, hay muchas expectativas centradas sobre todo por quienes padecen diariamente esta problemática. Nos encontramos el lunes que viene a las 10 de la noche. Gracias por estar ahí. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Yo te avisé. Y vos no me escuchaste. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, más temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí estoy. Fuerza, un poquito de fuerza. Vendrá gente, vendrá gente, vendrá gente. Sí, fue suerte. Para tener suerte se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. ¿Me escuchaste? No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte.